Un gusto saludarles. Quisiera en esta oportunidad, en esta breve entrega del mundo legal de las inversiones, conversar de algunos principios básicos que hay o que nos muestra el concepto de, más que el concepto, el artículo 62 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que nos habla de las características de los fondos de inversión. Cuando uno analiza integralmente la Ley Reguladora del Mercado de Valores y el reglamento de sociedades administradoras y fondos de inversión, observa que hay conceptos que no están desarrollados, están mencionados. Entonces es el operador jurídico el que en su día a día tiene que empezar a desarrollarlos y establecer hilos conductores de principios generales del derecho del mercado de valores tan importantes como la protección al inversionista. Pero veamos este concepto que nos entrega el artículo 62 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Nos habla de estas características de los fondos de inversión y dice que serán patrimonios separados pertenecientes a una pluralidad de inversionistas. Y este es un principio básico, y yo diría un principio universal en toda legislación cuya industria de fondos de inversión se catapulta sobre una figura similar a la que tiene nuestra ley reguladora del mercado de valores. En otras legislaciones, la industria de los fondos de inversión despega, se desarrolla y crece en base a una estructura de mercado accionario, pero en el costarricense partimos de una concepción de participación, de participaciones como documentos que legitiman al propietario de esos fondos de inversión. Entonces, precisamente, tiene que partir del concepto de independencia, de independencia en el sentido de que los fondos de inversión son pertenecientes a toda la masa de inversionistas que adquieren las participaciones de cada uno de estos fondos. Este es un concepto de independencia respecto de la sociedad administradora de fondos de inversión y de la entidad de custodia que también participa en la generación de la industria. La segunda idea que plantea es precisamente esta, cuando habla que con el concurso de una entidad de custodia serán administrados por la sociedad administradora reguladas en este título y se destinarán a ser invertidos en la forma prevista en el respectivo prospecto dentro del marco permitido por esta ley y los reglamentos de la superintendencia. Hay una mezcla de insumos que cuando nos sentamos a estudiar la industria desde el punto de vista legal, vamos viendo su individualidad, pero al mismo tiempo su necesaria conexión, pues de lo contrario no hay industria de fondos de inversión. Entendemos que aparece la figura del custodio y el concepto muy relevante de que serán administrados por la sociedad administradora de fondos de inversión. Cuando nos ponemos a apuntar en detalle cuál es esa labor de administración, realmente no hay un detalle exclusivo o pormenorizado que nos diga o nos oriente respecto de esa función administradora. Es un concepto al cual nosotros en la operativa jurídica, en la creación reglamentaria y en la interpretación de las normas tenemos que darle contenido y poder entender precisamente esa función que hacen las famosas SAFIs o sociedades administradoras de fondos de inversión. El párrafo que sigue nos habla de que el derecho de propiedad del fondo
deberá representarse mediante certificados de participación. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el título de propiedad para cada uno de los inversionistas. En el pasado materializados, hoy totalmente desmaterializados. Pero usted piense en ese concepto de administrador de las sociedades administradoras de fondos de inversión. Porque normalmente lo que pensamos es en un fondo existente, ya debidamente aprobado por la Superintendencia General de Valores, inscrito en el Registro Nacional de Valores Intermediarios, su oferta pública total y absolutamente autorizada. Y entonces, lo que normalmente tenemos presente ante nuestros ojos son prospectos de figuras jurídico-financieras totalmente autorizadas, totalmente construidas, diseñadas e implementadas y documentadas a través de una serie de herramientas de venta, de oferta pública, que muchos de ellos son jurídicamente vinculantes. Eso en su momento lo conversaremos. Pero esta facultad tan importante que viene ahora y está sombreada aquí en amarillo, dice que para todo efecto legal, al ejercer los actos de disposición y administración de un fondo de inversión, se entenderá que la sociedad administradora actúa a nombre de los inversionistas del respectivo fondo y por cuenta de ellos. Vea qué importante es cuando el inversionista escoge a una sociedad administradora de fondos de inversión, o lo que es todavía un poquitito más realista, cuando el inversionista decide en qué fondo de inversión invierte. Porque en el momento en que decide en qué fondo de inversión invierte, entonces está escogiendo a la sociedad administradora y cuando formalice esa inversión va a estar, permítame la redundancia, formalizando un mandato en donde le dice a esa sociedad administradora, de aquí en adelante usted va a hacer las gestiones en este fondo de inversión por cuenta mía. Usted va a actuar a nombre mío y por cuenta mía. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene efectos financieros y efectos jurídicos. Todo acto que desarrolla la sociedad administradora de fondos de inversión, desde el punto de vista legal y financiero, puede tener consecuencias. Y las consecuencias recaen sobre el inversionista. La norma lo dice clarísimo, para todo efecto legal, el ejercer los actos de disposición y administración de un fondo de inversión, se entenderá que la sociedad administradora actúa a nombre de los inversionistas del respectivo fondo y por cuenta de ellos. Entonces, es sumamente importante que usted escoja de manera consciente a dónde está invirtiendo, porque eso trae sus consecuencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de un fondo de inversión inmobiliario, el inversionista decide invertir en determinado fondo de inversión inmobiliario y entonces lo que le está diciendo desde el punto de vista legal y financiero a la sociedad administradora: te autorizo, te legitimo, te estoy dando el mandato para que todo acto de disposición en esa cartera de inmuebles de este fondo de inversión inmobiliario, que usted realice, todo acto de administración que usted realice en ese fondo de inversión, tenga consecuencias precisamente porque las va a hacer a nombre propio, a nombre mío como inversionista y por cuenta mía. Esto es un mundo, es todo un mundo legal, es todo un mundo de consecuencias legales, de características y condiciones de realización que usted como inversionista debe de entender, debe de contextualizar
Por eso es que un inversionista de un fondo de inversión, en este caso inmobiliario, no es un inversionista que tiene que desentenderse de su inversión. Todo lo contrario, tiene que estar muy al tanto de su inversión. Esta disposición que estamos leyendo del artículo 62 es aplicable a todos los fondos de inversión, financieros, inmobiliarios, de desarrollo inmobiliario, todos los fondos de inversión que estén regulados en nuestra legislación. Pero quiero que mediten lo siguiente. Cuando uno va al reglamento de fondos de inversión y ve el concepto de fondo de inversión inmobiliario, usted ve este concepto. Dice, los fondos de inversión inmobiliarios son patrimonios independientes, el principio que vimos ahora, que administran sociedades administradoras de fondos de inversión por cuenta y riesgo de los participantes, lo que acabamos de mencionar. No es nada nuevo, es una implementación de la disposición legal, cuyo objetivo principal es la inversión en bienes inmuebles para su explotación en arrendamiento y complementariamente para su venta. Entonces ya empieza a orientarnos sobre el concepto específico en nuestro ordenamiento del mercado de valores respecto de un fondo de inversión inmobiliaria. Entonces va a haber un foco, va a haber una especialidad de ese fondo de inversión, que es invertir en inmuebles. Inmuebles que van a ser explotados en arrendamiento y complementariamente que también van a recibir los flujos procedentes de sus ventas. Pero los principios generales básicos se mantienen. ¿Cuál? Independencia, administración de la sociedad administradora de fondos de inversión por cuenta y riesgo de los participantes, de los inversionistas. De manera que cada acto que desarrolle la sociedad administradora de fondos de inversión, desde el punto de vista legal, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 62 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, va a tener efectos en el patrimonio y en el mundo legal de los inversionistas. Dice el párrafo segundo que los fondos de inversión inmobiliarios se constituyen como fondos cerrados y solo pueden asumir los riesgos inherentes a la actividad inmobiliaria y no los propios de las actividades que se realizan en los inmuebles. Entonces, claro, especializa el fondo de inversión, especializa la inversión y la toma de decisión del inversionista, pero también especializa la toma de decisiones de la sociedad administradora en la ejecución de su actividad. Y el tema es que, como toda inversión, esta va a tener riesgos, ¿verdad? Va a tener riesgos. Van a nacer, van a desenvolverse como fondos cerrados y solamente van a aplicar los riesgos a esta inversión propios de la actividad inmobiliaria. Por ejemplo, los desalojos, los desahucios, ese tipo de situaciones, pero no los relacionados a las actividades que se realizan en los inmuebles, es decir, no los que tengan que ver con los riesgos de una tienda veterinaria, de una zapatería, de un boutique, de un bufete en la actividad de ellos, ¿verdad? Entonces, es muy clara y muy específica en eso. Pero aquí es donde quiero ya plantearle el tema a usted. Luego de este pasaje, de esta contextualización que le acabo de hacer rápida, yo le pregunto, ¿usted se ha imaginado ese fondo de inversión a donde usted piensa invertir o a donde le están invitando a invertir o a donde ya invirtió? ¿Se lo ha imaginado antes de nacer a la vida jurídico-financiera?
No sé si me doy a entender. Es que el fondo de inversión ya está caminando, ya tiene inversionistas, tiene X inversionistas, X inmuebles. Pero usted en algún momento lo ha visualizado antes. Si usted toma el prospecto de ese fondo de inversión, se ha preguntado quién lo diseñó, quién lo elaboró, quién tuvo la idea para hacer esa diversificación, esa expresión de inmuebles, de riesgos, esa propuesta de estructuración de este instrumento, quién lo hizo. Y posiblemente usted en su mente esté diciendo, es lógico, lo hizo la sociedad administradora de fondos de inversión. Es que esa lógica es la que a veces le genera un problema al inversionista. Porque el tema de la responsabilidad en la creación, en el diseño y la creación de los fondos de inversión, ni la ley le dice nada, ni el reglamento le dice nada. Hay señales que aparecen, hay tips que aparecen, hay leves luces que aparecen, pero no hay normas que desarrollen eso. Porque posiblemente el creador de las normas, en este caso, el supervisor, Sugeval y Conacyt, pensaran igual que usted. Lógico, la sociedad de fondos de inversión. ¿Y qué pasa cuando el diseño de ese fondo de inversión no está acorde a lo que realmente nos están vendiendo en el prospecto del fondo de inversión? Que es un instrumento que jurídicamente vincula al inversionista con el fondo y al inversionista con la sociedad administradora de fondos de inversión. ¿Ha leído usted un documento en donde le hablen de la responsabilidad por la elaboración y el diseño de un fondo de inversión? La verdad es que no hay quien se haya animado a todavía tocar ese tema. Pero existe, tiene que existir, así como usted reclama la responsabilidad ante un mecánico que le prometió arreglar su vehículo y no lo arregló, quedó dañado. O alguien que ofreciéndole vender un vehículo con determinadas características, resulta que cuando usted compra ese vehículo y empieza a usar ese vehículo, se da cuenta que ese vehículo tiene determinadas fallas de fabricación. En todo lo que interviene en los seres humanos existe ese riesgo. Y es precisamente que he querido tocar este tema porque creo que es un tema sumamente importante, pero poco desarrollado, incluso por los mismos operadores jurídicos de nuestro contexto. Mucho menos por el supervisor y por el creador de la norma. Mucho menos tocados por la industria de los fondos de inversión. Y el inversionista los ha dado por descontados. Pero no conozco un caso en donde se haya reclamado responsabilidad por la elaboración y el diseño del fondo de inversión. En nuestras sesiones virtuales sobre las obligaciones más importantes de las sociedades administradoras de fondos de inversión, vamos a desarrollar este tema, vamos a hablar de estos principios, de nuevo los vamos a profundizar y vamos a contextualizarlos desde el punto de vista jurídico, obviamente tomando en cuenta este concepto del mundo legal de las inversiones. Y vamos a ponernos en el lugar del creador del fondo, vamos a ponernos en el lugar del inversionista y también en el lugar del supervisor. Así que está cordialmente invitado a que participe con nosotros en este interesante proceso en donde nos enfocaremos, en este caso, exclusivamente en el tema de los fondos
inmobiliarios, que son los que han estado en los últimos meses en la mesa de discusión, de análisis en la industria, en el mercado. Así que les esperamos para este evento virtual. Muchas gracias. Hasta pronto.